Tome su lugar, por favor. Hemos visto en este transcurrir de veces, hermanos, desde el año pasado comenzamos a hacer este estudio y lo que hemos visto, hermanos, es estamos conociendo a Dios a través de su carácter. Y hay una frase que se ha repetido en estos mensajes o estos estudios bíblicos y es que los caminos del Señor, ¿cómo son los caminos del Señor? Hemos hablado de esto ya, repito, en varias ocasiones. Y habíamos señalado hace un mes precisamente que hay una cosa en particular por encima de todas que le agrada a Dios en todo o sobre todo. Y Dios la expresó a través del profeta Jeremías allá en el capítulo 9, cuando él escribe que si en algo tenemos que gloriarnos, hermanos, es si alguien ha de gloriarse, gloríese en conocer y entender a Dios, que me entiendes y me conoces. Esas fueron las palabras del profeta Jeremías. Y esto fue lo que dijimos hace un mes, y quizá usted y yo terminamos aquella ocasión como diciendo, voy a orar y voy a pedirle a Dios, quiero conocerte más. Apenas hace un momento cantábamos, quiero conocerte ¿qué? Más. Queremos conocer de Dios. Pero hermanos, así como en algunos momentos nos agarra un poco en lo espiritual y le decimos, Dios, ayúdame, perdóname, quiero conocerte. Yo pondría en una pesa para que usted valorara cuántas veces le he dicho a Dios, Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame a leer tu palabra con diligencia, o sea, con disciplina. Ayúdame a tener mi tiempo para orar contigo, para que yo pueda orar por mi familia, por mi madre, por mi padre. Quiero orar, quiero que tú me guíes, quiero entender tu palabra, quiero seguir y quiero separarme de todas las cosas. Quizá usted ha orado así, pero yo preguntaría en una balanza, repito, ¿cuántas veces ha orado de esta manera y cuántas otras veces ha pedido tantas cosas tan inútiles, tan banales, como dirían? Porque usted y yo no las pasamos viendo, hay tantas formas de ver o desear cosas. Antes era la televisión, hoy los medios, el dispositivo móvil que cuenta la mayoría de las personas, hermanos, se convierte en una forma de obtener promoción o publicidad o de venta. Usted no basta que usted tome su teléfono móvil y usted pueda estar buscando lo que quiera que se le ocurra. Y entonces, cuando usted empieza a ver y dice, yo quiero esos tenis, ¿no? O yo quiero esos zapatos, o yo quiero esa ropa, o yo quiero ese suéter, o yo quiero esa playera, o yo quiero... Y usted empieza a desear y a pedir en su mente cuántas cosas quisiera tener, cuántas cosas quisiera hacer. Y usted, por ejemplo, apenas... que están los juegos de la Diamond League, ¿no? Se llaman, la Liga Diamante en Londres, creo que están jugándose, si los que han visto. Y bueno, a mucha gente le interesa ver estos atletas y la capacidad que tienen para correr, para saltar, para lanzar. Es impresionante y uno de repente dice, cómo me hubiera gustado yo ser un atleta, ¿no? O ser esa chica o ese joven que corre o que hace o que... Y hermano, uno quisiera hacer tantas cosas. Y entonces, repito, ¿cuántas veces hemos pedido tantas cosas tan superficiales? Y cuántas pocas más hemos pedido solamente, Señor, quiero conocerte más. Hermanos, el personaje del que estamos hablando en Éxodo, ¿quién es, hermanos? Es uno. ¿Quién es? Moisés. Moisés, que se constituyó en el gran profeta de Dios. Yo no sé si lo dije en domingos pasados, pero los autores de Superman fueron judíos y los creadores de Superman se basaron en la figura de Moisés. Acuérdense que este Superman, su nombre es Kal-El, llamado de Dios, ¿sí? O el llamado de Dios. Pero lo que quiero decir es que se basaron en Moisés como la figura más grande en la Biblia que mostró
un hombre totalmente entregado a Dios. Un hombre que tuvo una oportunidad como no la tuvo ninguno. De la Biblia, yo quiero decirle que de Moisés es el único del que se dice que Dios quería hablar ¿con quién? Con él. Ojo, hermanos, en la Biblia muchos hombres quisieron hablar con Dios. Aquí es al revés. Dios quería hablar ¿con quién? Con Moisés. Y no fue un asunto de una llamada de 5 minutos, no fue un tiempo de un fin de semana que se fueron y platicaron, no, fueron solamente, impresionantemente, 40 días en que Moisés estuvo ¿con quién? Con Dios, hablando cara a qué, cara a cara. Ningún hombre pudo tener ese gran privilegio, solo Moisés. Entonces, al analizar la vida de Moisés o el personaje de Moisés, usted y yo podríamos entender que si fuéramos o tuviéramos ese deseo como Moisés lo está pidiendo aquí en Éxodo, que le dice, me regreso ahí al texto, y le dice, ahora, verso 13, por favor, si me sigue, si he hallado gracia en tus ojos, ¿qué pide Moisés? Te pido que me compres un carro, que me des una casa, que me des una familia, quiero un proyecto de mi carrera, quiero tener tal cosas. No, él ¿qué pide, hermanos? Dice, te ruego que me muestres ahora tu ¿qué? Tu camino. Pero cuando yo analizo esta palabra, y es lo que les he dicho, hermanos, desde que comenzamos, cuando se refiere al camino, se refiere a conocer el carácter de quién es Dios. Cuando vemos el caminar de una persona, podemos conocer quién ha sido esa persona, quién es esa persona. El camino es cómo anda, cómo actúa, cómo se desenvuelve. Estamos hablando de que Moisés quería conocer a quién, hermanos, a Dios. Y vuelvo entonces a hacer la pregunta: ¿los que estamos aquí queremos conocer a Dios por sobre todas las cosas? Un segundo hombre que quiso o tuvo en su corazón este deseo en el Nuevo Testamento, ¿quién fue, hermanos? Pablo. Pablo se esmeró tantas veces y dijo que él no buscaba otra cosa sino conocer. Y es más, él me dijo, ¿quién conocerá la mente de quién? De Cristo. Porque insondables son sus obras. Pablo, que tanto meditó y estudió en la palabra de Dios. El hombre que más escribió en todo el Nuevo Testamento. El hombre que fue más usado por Dios para alcanzar tantas vidas. Pero el hombre que sufrió, ¿qué, hermanos? Grandemente. La vida de Pablo, una vida de sufrimiento terrible. Hermanos, estos hombres quisieron conocer más de Dios. Si tan solo tuviéramos el carácter o el deseo de Moisés, de conocer a esa profundidad a Dios, quizá usted y yo nos podríamos encontrar en que algunas o en varias ocasiones Dios abriría mares frente a nosotros. Porque Dios usó a Moisés para hacer grandes proezas. ¿Lo recuerdan o no, hermanos? Todas las plagas en Egipto. Y al salir de Egipto, hermanos, la gran muestra del poder majestuoso de Dios, un mar que, ¿qué, hermanos? Que se abrió. Cuando un hombre, una mujer busca, ama, quiere o desea conocer a Dios, muy seguramente podrá ver la grandeza de mares abrirse en sus vidas. ¿Por qué usted y yo no vemos esos mares? Y yo respondería, porque lamentablemente, hermanos, muchos de los que estamos aquí o de las personas que van a una iglesia solo se enfocan en buscar a un Dios que solucione sus problemas. Eso es lo que vende para muchos. Soluciona mi vida económica, soluciona mi vida emocional, soluciona mi vida sentimental, soluciona mi vida familiar, soluciona mis problemas, soluciona toda mi vida. Arregla mis problemas, Señor. No estoy diciendo que eso sea malo, pero Moisés nunca buscó esto. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, enviaré a mi ángel? ¿Se acuerdan? Y ese ángel resolverá todos tus problemas, ¿o no? Acabará con todos quienes, tus enemigos. Pero a Moisés le interesaba el ángel, no.
Porque cuando un hombre busca sinceramente a Dios con todo su corazón, no le importa lo que tenga que enfrentar, ni los problemas que sabe que va a tener que enfrentar. Lo más importante que Moisés tenía en su corazón es: yo quiero que tu presencia esté ¿con quién? Conmigo, sin importar lo que tenga que enfrentar. Porque sé que si tengo que enfrentar aún lo más grande, aún lo más difícil, aún la enfermedad más terrible, tu presencia me basta. Esa es la manera en que Moisés vivió. Pero nosotros, hermanos, muchos nos enfocamos en simplemente buscar a un Dios que resuelva mis problemas, mi necesidad. Hermano, no podemos darnos el lujo de no entender el porqué de los problemas. Apenas platicaba yo con una persona y me decía: es que las cosas no solamente se han complicado en mi trabajo, sino que se han complicado en mi casa, con mi hija, con mi esposa. Y me dice: estas cosas están mal. Y yo le refería que cuando las cosas se ponen así y entramos en un momento de problemas, usted debe de entender que los problemas, hermanos, no han llegado solos. ¿Por qué llegan los problemas, hermanos? ¿Los problemas los ha permitido Dios o no? Los ha permitido. El problema es que no entendemos el porqué de los problemas. Los problemas tienen un solo propósito: encontrarnos con Dios. Eso es lo que quieren, eso es lo que buscan los problemas. Que usted y yo, en medio de el valle de sombras, usted puede encontrar la mano de Dios. Entonces, usted y yo no podemos darnos el lujo de pasar en medio de tribulaciones, de problemas, de angustia, sin terminar con una comprensión más profunda, más grande de quién es nuestro Dios. O sea, no sé si lo estoy explicando bien, hermano. Quiero que me entienda esto. Cuando usted pasa por problemas de este tamaño, usted concibe un Dios ¿de qué? De este tamaño. Pero cuando usted pasa por un problema de este tamaño y de este tamaño y más grande, usted puede entender un Dios mucho, mucho, mucho más grande. ¿Me explico? Los problemas me hacen darme cuenta de la grandeza, de la paz que Dios puede traernos aún en medio de la necesidad. Entonces no podemos darnos el lujo de pasar un problema y no dar gracias, porque ahora puedo conocer más de Dios, más de lo que Él es, más de lo que Él hace, ¿sí? Más de su amor, más de su ¿qué, hermanos? De su misericordia, de su poder, de su perdón, de su fuerza, de su consuelo, de su paciencia con nosotros, ¿o no, hermanos? Eso es lo que tiene que suceder, que cada vez que pasamos por un problema, usted y yo tengamos una comprensión más grande de lo que Él es y de lo que Él hace. Amén. Así. Entonces, déjeme decirlo otra vez: usted no puede darse el lujo, yo no puedo darme el lujo de pasar por una dificultad, por un problema, por una tribulación, sin terminar con una comprensión más profunda de lo que es Dios. ¿Sabe por qué? Porque si sucede así, hermano, que usted y yo salimos igual, sin darnos cuenta de lo que Dios es, entonces Dios traerá otro ¿qué, hermanos? Otro problema. Ahora sí, hasta que, como dicen, hasta que ¿qué? Hasta que entendamos cuán grande es nuestro ¿qué? Nuestro Dios. Cuán grande es su amor, tan alto, tan ancho, tan profundo, que no, su amor es ¿qué, hermanos? Sin igual. ¿Quién nos separará, hermanos? ¿Quién? Nadie. Entonces, así tendría que suceder. ¿Por qué, hermanos? Porque el deseo número uno de Dios es que usted y yo seamos conformados. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros, hermanos? Que seamos conformados ¿a qué, hermanos? A su imagen, pero en particular a una imagen. ¿A la imagen de quién, hermanos?
de Cristo, de su Hijo amado. Que usted y yo seamos como ¿quién? Como Él, como su Hijo. Y resulta que es una imposibilidad ser conformados a la imagen de su Hijo, a menos que usted y yo cada día le conozcamos, ¿qué, hermanos? Más. Y la manera de conocer más a Dios es buscándolo justamente en medio de la tribulación, de los problemas, de la necesidad. Ahora vamos al verso 13, por favor. Verso 13. Usted lo ha leído ahí conmigo y ahí vemos que Dios no solamente, más bien que Moisés le dice, Dios, no solamente estoy pidiendo que yo quiero conocerte, yo quiero hallar gracia ¿qué? En tus ojos. Y Moisés está pidiendo algo más y le dice, considera también que esta nación, y ahí, ¿qué dice ahí? ¿Es tu qué? Es tu pueblo, ¿no? A ver, si lo lee, dice ahí, porque hallé gracia en tus ojos y mira que esta gente es tu qué, es pueblo tuyo. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué nota de diferencia en el versículo 1 y versículo 13? Vea, regrese conmigo. ¿Qué dice el versículo 1? Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y qué. A ver, ¿qué pasa ahí? Y Moisés, con todo respeto, le dice a Dios, a ver, no es mi pueblo. ¿Es quién? Es tu pueblo. Es como cuando la hija le dice a la abuela, o sea, a la mamá, oye, ahí cuida a tu nieta. No, mamita, es tu hija. ¿Me explicó? ¿Sí? A ver, cada quien sus cosas. ¿Era el pueblo de Moisés? No. Moisés le dice a Dios bajita la mano, oye, ese pueblo no es mío, el pueblo es tuyo. Yo sé que ahorita, porque así pasa, ¿verdad? Cuando estás enojado, le dicen el esposo o la esposa, tus hijos. No, papito, son nuestros, ¿no? ¿Sí? Nada que tus hijos. Yo sé que en ese momento Moisés entiende que Dios está disgustado, alejado de quién, hermanos, del pueblo, porque ha sido un pueblo que, hermanos, rebelde, un pueblo chismoso, un pueblo quejoso. Y hermanos, ese pueblo quejoso tantas veces causó dolores de cabeza a Moisés, ¿no? Porque cada rato le decían, mejor nos viéramos qué. ¿Y qué dice usted? Mejor le hubiera hecho caso a mi madre, tanto que me decía que no te hiciera caso, ¿no? Pero ahí estuve desobediente. Y me fui, ¿no? Y me fui a Veracruz por desobediente, ¿no? No, nadie voltea a ver a nadie, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así sucede. Bueno, entonces, Moisés le dice, recuerda a Dios, tú y el pueblo que sacaste de la tierra, dice el versículo 1, y Moisés le dice, no, ese pueblo no es mío, ese pueblo es tuyo. Yo no me voy a equivocar, yo sé que tú estás distanciado de él, pero no es mi pueblo. Y Moisés le dice, tú tienes que ir con nosotros, porque si no vas, ahora sí, vaya conmigo al 16. ¿Qué dice el versículo 16? Si tú no vas, va a pasar algo. A ver, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? ¿En qué se conocerá? Verso 16. He aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo, ¿y qué? ¿Y tu pueblo? A ver, hace dos preguntas. Moisés, aquí quiero atención, por favor. No es lo mismo que usted llegue, si usted es vamos a poner que usted es el hijo del rey y que usted llegue con el rey, porque el pueblo no lo conoce, a que usted llegue sin el rey, ¿o no? Para diferenciar, los hijos de los reyes o tenían, ¿qué, hermanos? Anillos o tenían coronas, ¿no? Entonces, tener esto los hacía diferentes a todos, ¿o no, hermanos? Sí. Entonces, lo más importante que dice Moisés, a ver, Dios, nosotros podemos ir, sí, pero lo más importante es que tú vayas ¿con quién? Con nosotros. ¿Para qué? Porque cuando tú vas con nosotros, tu presencia va con nosotros, eso nos distingue ¿de quién? De todos los demás. ¿No?
Ahora, segunda pregunta, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos, ¿qué, hermanos? Apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces Moisés sabe que si el pueblo de Dios no experimenta su presencia manifiesta, será como un pueblo que, hermanos, cualquiera, un pueblo como cualquier otro. Y Moisés le dice, no, yo no quiero eso. Y estoy seguro que tú tampoco, Dios. Si este es tu pueblo, el hecho de ser tu pueblo tiene que llevarlo a distinguirse del resto de, ¿qué, hermanos? De los pueblos. A ver, hermanos, en los pactos que vemos históricamente en la Biblia, ¿los pactos nos hacen ser diferentes? ¿Cuál fue el pacto que distinguió al pueblo de Dios de los demás pueblos? ¿Cómo se le llama eso? El pacto que abrámico. ¿Y qué fue lo que distinguió? 8 días al nacer. ¿Qué iba a pasar con el niño? La circuncisión. ¿Era una marca o no era una marca? Una marca que lo iba a distinguir ¿de quién? De todos. Otra marca, no os unáis en yugo, ¿qué, hermanos? Desigual. ¿Iban a ser ellos diferentes? Sí. Ellos no iban a tener dioses, ¿qué, hermanos? Ajenos. No se iban a mezclar, no iban a poner. Había demasiadas cosas que los hacían ser un pueblo, ¿qué, hermanos? Diferente. Diferente a todos. Entonces, vuelvo al punto. Moisés le dice, este pueblo se tiene que distinguir de todos los pueblos de la tierra. Y lo único que puede distinguirnos es, o hacer una separación, es que tu presencia esté ¿con quién? Con nosotros. Y concluyo, hermanos, eso pasa también el día de hoy. ¿Para quién, hermanos? Para ustedes y para mí. Para su iglesia. ¿Qué es lo que hace diferente, hermanos, a una reunión aquí o en cualquier lugar donde se congregue la iglesia? A una reunión en un estadio o en una casa o en un sofá o en un auditorio o en cualquier lugar, hermanos. ¿Qué es lo que hace diferente? La presencia de Dios. Su presencia. Si la iglesia de Dios, si esta iglesia de Cristo viene o cualquier otra iglesia pierde la presencia de Dios, ¿sabe qué sucede, hermanos? Nos vamos a volver como ¿qué, hermanos? Como lo demás. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Mejor nos vamos a reunir. Voy a invitarles los domingos, vamos a reunirnos y vénganse, vamos a hacer carnes asadas, vamos a desayunar, y vamos a jugar, alguien se trae unos juegos y vamos a jugar y cantamos con una guitarra y nos reunimos así, hermanos, como hippies, y si quieren fumamos o nos drogamos o hacemos. La idea es que nos juntemos. Hermanos, eso no. Vamos a hacer como qué, como todo lo demás. Lo que hace diferente, hermanos, es la presencia, ¿sí, hermanos? La presencia manifiesta ¿de quién, hermanos? De Dios. Porque entonces cuando cantamos, no cantamos al mundo, adoramos, que eso es distinto que cantar. ¿Sí me explicó? Y cuando leemos la santa, ¿qué? La santa palabra. Y entonces cuando oramos sabemos que somos, ¿qué, hermanos? Escuchados. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, nuestros corazones son quebrantados, tocados por la misma voz de quién, hermanos, de Dios. ¿Eso nos hace diferentes o no, hermanos? Sí. Dios nos habla, Dios nos mueve, Dios nos persigue, porque Él es insaciable, hermanos. Nos persigue y nos atrapa con lazos de qué, hermanos, de amor. Este es el Dios que nos busca. Entonces, hermanos, esta iglesia tiene que ser diferente por la presencia manifiesta de Dios. Moisés fue creciendo en entendimiento, crece en la manera en cómo conocer de Dios, y Moisés no le dice, mira Dios, necesitamos tu presencia para que no nos falte el maná. ¿Moisés le pidió eso a Dios? No. ¿El maná qué, hermanos? Llegó, ¿sí o no, hermanos? Porque Dios nos da el pan ¿de qué? De cada día. Y no lo pedimos, ¿o sí, hermanos? Él nos los da. ¿Sí? Ahora, Moisés no le dice tampoco a Dios, oye Dios, ayúdanos porque no tenemos agua. No, hermanos, tampoco pide eso Moisés. La preocupación de Moisés fue una, no quiero que nos confundan.
y nos confundan como cualquier otra nación o cualquier otro pueblo. Moisés le dice, yo necesito que tú vayas ¿con quién? Con nosotros. Moisés se lo pidió de una manera que pudiéramos preguntar, Dios, yo le diría, hermanos, y concluyo con esto, ¿usted cree que Dios se complació con esta petición de Moisés? A ver, póngase de pie y lea conmigo, verso 14. ¿Cuál fue la respuesta a la petición de Moisés? Mire, lea conmigo, dice el texto, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Los caminos de Dios son caminos ¿de qué, hermanos? De descanso. ¿Y usted lo ubica o no lo ubica, hermanos? Porque los caminos de Dios son caminos de santidad, ¿sí? Y son caminos de oración santa. Los caminos de Dios son caminos no son caminos de trivialidad, sino son caminos de eternidad. Los caminos de Dios son caminos de obediencia, que lo habíamos visto. Y ahora Moisés, a través de su palabra, entiende que los caminos de Dios son caminos ¿de qué, hermanos? De descanso. Porque dice el Nuevo Testamento ahí en Mateo, ¿se acuerda? Porque mis mandamientos no son ¿qué, hermanos? Gravosos. Mateo 11:28, venid a mí todos los que están, ¿qué, hermanos? Trabajados y cansados, que yo les haré cargar más. No, hermanos, yo les pondré más piedras. No, sino dice, yo los haré descansar. Entonces los caminos de Dios son caminos ¿de qué? De descanso. Que su presencia vaya con nosotros. Dios les bendiga.